Los 6000 años según los padres de la iglesia, citas históricas de los primeros siglos de la era cristiana. Vamos a ver aquí algunas citas, ¿no?, de gente muy antigua que comentaron acerca de los 6000 años. O sea, este tema no es un tema, es un tema antiguo en realidad, es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Vamos a ver, los 6000 años según los padres de la iglesia, citas históricas de los primeros siglos de la era cristiana. Vamos a ver este señor, epístola de Bernabé, ¿no? Breve historia, ¿no? Clemente de Alejandría, a principios del siglo III, dio el nombre de epístola de Bernabé a un breve escrito en lengua griega, redactado sin ajustarse a los cánones de la antigua retórica, por lo que se piensa que su autor no era de origen griego. Los estudios modernos han dejado claro que este escrito no fue compuesto por el apóstol San Bernabé, que fue compañero de Pablo en sus viajes apostólicos, sino que es obra de un autor desconocido, que a su vez se valió probablemente de documentos preexistentes de diversas épocas. Su composición se sitúa entre la primera y la segunda destrucción del templo de Jerusalén, es decir, este señor estuvo entre el año 70 y 130 después de Cristo, o sea, casi hace 2000 años atrás, casi, ¿no? Entonces es un señor muy antiguo. ¿Qué es lo que dijo este señor? Epístola de Bernabé dice lo siguiente, en el capítulo 15 de esta epístola dice, este señor dice, pasando a otro punto, también acerca del sábado se escribe en el decálogo, es decir, en las 10 palabras que habló Dios en el monte Sinaí a Moisés cara a cara, y santificad el sábado del Señor con manos limpias y corazón puro. Y en otro lugar dice, si mis hijos guardaran el sábado, entonces pondré sobre ellos mi misericordia. Del sábado habla al principio de la creación. E hizo Dios en 6 días las obras de sus manos y las acabó en el día séptimo, y descansó en él y lo santificó. Atended, hijos, ¿qué quiere decir lo de los acabó en 6 días? O sea, la creación de Dios duró 6 días y el séptimo día descansa. ¿Qué quiere decir que acabó en 6 días? Esto significa que en 6000 años consumará todas las cosas el Señor, pues un día es para él 1000 años, lo cual él mismo lo atestigua diciendo, he aquí que el día del Señor será como 1000 años, por lo tanto, hijos, en 6 días, es decir, en los 6000 años, se consumarán todas las cosas. Este señor no fue adventista, es un señor que vivió entre el año 70 y 130 después de Cristo, y que incluso la Iglesia Católica lo considera como un padre de la Iglesia. No sé si aquí hay algún católico, pero sería muy interesante que verifique si esto es cierto, y va a ver que sí es cierto. Este señor dijo esto, y la Iglesia Católica lo reconoce como un padre de la Iglesia. ¿No? Sigamos. Capítulo 15 de esta epístola, versículo 5 dice, y descansó en el día séptimo. Esto quiere decir, cuando venga su Hijo, o sea, la segunda venida de Cristo, y destruye el siglo del inicuo y juzgue a los impíos, y mudará el sol, la luna y las estrellas, entonces descansará de verdad en el día séptimo. Por último dice, lo santificarás con manos limpias y corazón puro. Ahora pues, si pensamos que pueda nadie santificar sin ser puro de corazón, el día que santificó Dios mismo, nos equivocamos de todo en todo. Consiguientemente, entonces, por nuestro descanso lo santificaremos de verdad, cuando, justificados nosotros mismos y en posesión ya de la promesa, seremos capaces de santificarlo, es decir, cuando ya no exista la iniquidad, sino que nos hayamos vuelto todos nuevos por el Señor. Entonces, si santificados primero nosotros, podremos santificar el día séptimo. Acá, en las letras que están en color morado, ¿no? Dice, entonces descansará de verdad en el día séptimo, cuando venga su Hijo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La creación, 6 días de creación, el séptimo día, descanso. Si ponemos cada día por 1000 años, sería entonces 6000 años de pecado en este mundo, y el séptimo milenio vendría a ser el descanso sabático. ¿Nos habla de un descanso sabático, de un descanso milenial en la Biblia? Claro que sí, está en el libro de Apocalipsis. Sigamos. Vamos a leer este otro libro, ¿no?, de San Ireneo de Lyon, en este libro titulado Contra los herejes, ¿no?, que este señor Ireneo de Lyon vivió entre 130 y 202 después de Cristo. Dice, este es otro señor, otro padre de la iglesia. Dice, enseguida habla de su escudero, al que llama pseudoprofeta. Hablaba como un dragón, ejercía todo el poder de la primera bestia en su presencia. Ayer nuestro hermano Luis nos hablaba algo acerca de esa primera y segunda bestia, ¿no? Dice, y obligó a la tierra y a cuantos en ella habitan a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal está curada. Y realiza grandes prodigios como hacer bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de los seres humanos.
y seducirá a los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 13. Dice estas últimas palabras a fin de que nadie vaya a creer que lo hace por poder divino, sino por obra de magia. Ni haya quien se admire de que, por medio de los demonios y espíritus apóstatas que le sirven, realice signos para seducir a los habitantes de la tierra. Y ordenará que se fabrique un ídolo de la bestia y dará la vida a este ídolo para que hable y mandará matar a cuantos no lo adoren. Igualmente, mandó marcar un tatuaje en la frente y en la mano derecha, para que nadie más pudiera comprar o vender, sino quien tiene la marca de la bestia y la cifra de su nombre, y esta cifra es 666. Ayer también Luis nos hablaba acerca de esto brevemente, ¿no? De esta estatua que está en Madrid, a 666 metros sobre el nivel del mar. Es decir, 6 centenas, 6 decenas, 6 unidades. ¿Qué es lo que dice Ireneo de León? Para recapitular toda su apostasía que se ha fabricado durante 6.000 años. Ireneo de León nos está diciendo que el enemigo, ¿no? Que Satanás, va a tener un periodo de 6.000 años para que haga toda su apostasía, toda su rebelión en este mundo. 6.000 años. Un padre de la Iglesia Católica, lo reconoce como tal, por si hay algún católico aquí, ¿no? ¿Qué más? Dice, pues el mundo se consumirá en el mismo número de miles de años como fueron los días en los que fue creado. Vuelve a relacionar los días de la creación con los años o el periodo de tiempo que pasaría que tendría este mundo en pecado, ¿no? Lo vuelve a relacionar. 6.000 años, 6 días de creación, 6.000 años de pecado. Después de los 6.000 años, Cristo viene. Por eso dice la Escritura en Génesis, y se terminó el cielo, la tierra y todo cuanto contienen. El día sexto, Dios concluyó toda la obra que hizo, y el séptimo día descansó de todas las obras que realizó. Esta es, al mismo tiempo, una narración de lo que Dios hizo, y una descripción profética de los hechos futuros. Porque si un día del Señor es como 1.000 años, que está en 2 de Pedro 3:8, y en 6 días se completó la hechura de cuanto fue creado, es evidente que también su término será de 6.000 años. La relación directa que existe entre los 6 días de creación y los 6.000 años en este mundo, más el séptimo día de descanso con el milenio, con los 1.000 años que esperan pues a todas las personas que serán salvas de todas las épocas, esos 1.000 años que estaremos en el cielo. Se lee, se entiende como se lee. Yo, leyendo esto, pues no tengo más nada que interpretar, ¿no? Porque lo entiendo como leo. 6.000 años, 6.000 años. Claramente. Sigamos. Dice, por todo lo anterior, la bestia que ha de venir recapitulará en sí toda la iniquidad y todo crimen, a fin de que, agrupando y encerrando en ella toda la fuerza de la apostasía, sea en ella arrojada al horno de fuego. Con razón su nombre llevará la cifra 666, la cual recapitula toda la malicia anterior al diluvio, toda la mezcla de males que provocó la apostasía de los ángeles. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra. Eso nos da a nosotros alguna simbología, ¿no? Imagínense, Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra, cuando vino juicio en este mundo y destruyó lo que tenía que destruir. Y aniquiló todos los seres vivientes sobre la tierra por la perversidad de la generación en tiempo de Noé. Esa apostasía recapitula todos los errores e idolatrías cometidos desde el diluvio, el asesinato de los profetas y los suplicios infligidos a los justos. El ídolo que Nabucodonosor erigió era de 60 codos de alto y 6 de ancho. Esta historia nos cuenta en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1, ¿no? Que es un libro de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y por negarse a adorarlo, Ananías, Azarías y Misael fueron arrojados al horno de fuego. Prueba que sirvió como profecía de lo que sucedería al fin de los tiempos, cuando los justos sufrirán la prueba del fuego, pues dicho ídolo fue el preanuncio de la llegada de aquel que ordenará a todos los hombres solo a él a adorarlo. O sea, Ireneo de León hace paralelismos interesantes, ¿no? Entre los 6.000 años, con muchas historias de la Biblia, como vemos el caso de Noé, el caso de Daniel. ¿Qué más? Así pues, los 600 años de Noé, 600, el número 6, faltaría un 0 para que diga 6.000, ¿no? En cuyo tiempo cayó el diluvio por motivo de la apostasía, y el número de codos del ídolo por medio del cual los justos fueron arrojados al horno de fuego, que nos cuenta en el libro de Daniel, formarán la cifra del nombre en el cual se recapitulan 6.000 años de toda apostasía, injusticia, maldad, pseudoprofecía y dolo, por los cuales descenderá también un diluvio de fuego. Ya no será un diluvio de agua, como lo fue en el caso de Noé, cuando tenía 600 años, sino que al terminar los 6.000 años, agregamos un 0 más a la derecha y tendríamos un diluvio de fuego, ¿no? Interesante paralelismo.
¿Qué más? Dice, por eso el Señor decía, cuando hagas una comida o una cena, no invites a los ricos, vecinos y parientes, para que no te vayan a invitar a su vez, y así te den tu recompensa. Invita más bien a los cojos y mendigos y serás dichoso, porque ellos no te lo pueden pagar, sino que recibirás tu paga en la resurrección de los justos. Y decía también, quien quiera dejar campos o casa o parientes o hermanos o hijos por mí, recibirá 100 veces más en este mundo y en el futuro heredará la vida eterna. ¿Qué significa 100 veces más en este mundo? Las comidas ofrecidas a los pobres y las cenas que tendrán una recompensa son aquellas que tendrán lugar al llegar al reino, o sea, en el séptimo día que fue santificado, porque el Señor descansó de todas sus obras. Después de los 6.000 años viene el año 7.000. Ahí es donde se ejecuta el descanso, ¿no? El verdadero descanso, ese sábado milenial. Es decir, el verdadero sábado de los justos, en el cual ya no llevarán a cabo las obras de la tierra, sino que hallarán preparada la mesa del Señor, que los alimentará con toda suerte de manjares. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos de séptimo día, no dicen domingo, dice sábado? Y estamos hablando de Ireneo de Lyon, que no fue una persona, digámoslo así, no fue una persona adventista, ¿no? Un padre de la iglesia, tenía claro que el sábado es el séptimo día. Padre de la iglesia que es reconocido por la iglesia católica. Entonces, ¿por qué muchos ahora piensan o en algún momento pensaron que el domingo es el séptimo día de la semana, cuando en realidad es el sábado? Sigamos. Juan vio de antemano con toda precisión la primera resurrección de los justos y la herencia en el reino de la tierra, de acuerdo con lo que habían anunciado los profetas. Lo mismo enseñó el Señor cuando prometió que bebería con sus discípulos la mezcla del cáliz nuevo en el reino. Y también cuando dijo, vendrán días en que los muertos desde los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán, quienes hayan hecho el bien para la resurrección de la vida y quienes hubieran hecho el mal para la resurrección del juicio. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos en ese contexto. Primero habla de aquellos que resucitarán habiendo hecho el bien para entrar en el reposo. Después, de aquellos que resucitarán para ser juzgados, como dice la Escritura en el Génesis, que después de la consumación de este siglo seguirá el día sexto. Génesis 1, 31 al 2:1. O sea, el año 6000, porque este será el día séptimo, día del descanso. Este séptimo día es el séptimo milenario, en el que reinarán los justos, en el que está prometida la incorrupción, una vez renovada la creación, para quienes hayan sido preparados para este fin. El apóstol Pablo confesó que la creación sería liberada de la esclavitud de la corrupción para libertad de la gloria de los hijos de Dios. 6.000 años tiene este mundo. O sea, 6.000 años para que este mundo, como tal, como conocemos, con pecado, con maldad, quede estancado, ¿no? ¿Y quién va a interrumpir eso? Cristo con su segunda venida. Esos señores ya lo tenían claro, ¿no?